Shalom, hermanos y amigos. Quiero compartir con ustedes en este día un fragmento, un poquito de un documento histórico que se ha llamado Enuma Elish. Ok, ¿cuál es la importancia de ese documento? El asunto es que hay muchas personas, digamos, entre los incrédulos o escépticos, incluso ateos, que tratan de refutar la Biblia, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras de Israel. Y uno de los argumentos que esgrimen para refutar la autenticidad de la Biblia es que, según ellos, el Génesis, el libro del Génesis, fue o es una copia o una imitación de un documento más antiguo llamado Enuma Elish, originado por allá en varios siglos antes del Mesías, en Oriente, ¿verdad? En Babilonia específicamente, y conservado en tablillas, en un idioma muy, muy antiguo, cuneiforme. Y pues ellos arguyen que ese documento que supuestamente describe la creación, ¿verdad? Fue conocido por Moshe o Moisés, y que pues lo que hizo Moisés fue, digamos, copiar o imitar, ¿verdad? Ese escrito, para producir al menos los primeros capítulos de Génesis. No toman en cuenta ellos que Moisés fue inspirado por el Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que es quien sabe mejor cómo fue el asunto de la creación. Y ustedes saben que se le presentó en persona o por menos, o por lo menos mediante un mensajero celestial en el monte Horeb. Y ya ustedes saben la historia, está ahí en el Génesis y en la Torá en general se mencionan varias veces esos detalles. El cielo mismo se le presentó a Moisés y le inspiró lo que tenía que escribir en los 5 libros que logró escribir finalmente desde Génesis hasta Deuteronomio. Bueno, pues en el primero de esos 5 libros, que se ha llamado Génesis, gracias al griego, ¿verdad? En el hebreo se llama Bereshit. Después hablaremos un poquito más sobre esos detalles. El asunto es que ese libro fue inspirado, además de que esas historias que se relatan en Génesis, ocurrían, o sea, corrían por ahí entre el pueblo hebreo, ¿verdad? Desde Abraham, por ejemplo, en adelante, con mucha especialidad. Se supone que todo eso era conocimiento común en aquellos tiempos, cómo se originó este mundo, quién lo creó, etcétera. Y a Moshe se le inspiró que escribiera ese libro, esos varios libros, ¿verdad? Pero especialmente tocamos hoy el tema de Génesis, con especialidad del capítulo 1, 1 y 2. Bueno, pues en ese libro no, es un poema, perdón, el poema Enuma Elish es un antiguo poema babilónico, producido en Babilonia, imagínense, la cuna del politeísmo y la cuna de la adoración de ídolos, etcétera. Bueno, pues allá se produjo en siglos antiguos y antes del Mesías ese poema, se llama el poema Enuma Elish. No sabemos si esa es la acentuación correcta, pero más o menos se pronuncia así. Bueno, pues vamos a iniciar hoy una serie de estudios de quizá de 2 partes o 3 nada más, sobre el Génesis, capítulo 1. Por eso quiero comenzar con esta presentación del Enuma Elish para tener un trasfondo de la discusión que hay por ahí respecto a si fue una copia lo que hizo Moshe del poema Enuma Elish o fue algo inspirado del cielo que le proveyó detalles
bastantes detalles sobre cómo fue creado el universo, pero especialmente este mundo. Perdón, así que lo que vamos a hacer hoy es básicamente leer un fragmento, una parte de ese documento, porque es bastante largo, del babilonio Enuma Elish. Vamos a mostrar en la pantalla y no vamos a comentar ni analizar sobre ese documento. Simplemente quiero que tenga la experiencia de leerlo, porque mucha gente, algunos teólogos por ahí hablan mucho de Enuma Elish y no, quizás ni lo han leído algunos, ¿no? Supongo que los eruditos sí lo habrán leído, pero los predicadores por ahí que hablan de eso y escépticos no educados en las escrituras que hablan de eso, supongo y casi estoy seguro de que no lo han leído, por lo menos no todos. Bueno, pues vamos a darle la oportunidad hoy de que lean de primera mano ese famoso documento en una Elish, claro, traducido al español, ¿verdad? Por un autor ahí que les voy a mencionar después. Incluso los que deseen pueden obtener una copia de ese documento en español. Lo tenemos completo. Lo que vamos a mostrar hoy es una partecita nada más, a manera de introducción para el estudio de Génesis. Ok, vamos entonces a mostrar el documento y a leerlo para que ustedes mismos comparen ¿eh? lo que dice ahí con lo que dice el Génesis de Moisés, escrito por Moisés. A ver si es verdad que lo que escribe Moisés es una copia de aquello, o si la verdad es que aquello, el Enuma Elish, es simplemente un poema pagano, por supuesto, sobre la creación de los dioses, porque ellos eran politeístas. Y ustedes verán el vocabulario, incluso hasta elemental, incluso hasta infantil, en cierto modo, ¿verdad? En que narra esas historias de la creación de los dioses, porque ni siquiera habla de la creación del universo y del mundo, como habla el Génesis. Está hablando ese documento de la creación de los dioses, los muchos dioses que hay, según ellos, ¿verdad? Ok, vamos a ver el documento ahora. Mostrar en la pantalla para que todos puedan leerlo conmigo o verlo mientras yo lo leo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el famoso documento babilónico, poema babilónico, Enuma Elish. Claro, esto es una porción, lo que estoy presentando. Ese documento fue preparado en varias tablillas de barro, ¿ok? Enuma Elish precisamente lo que significa es cuando arriba, ¿así? Enuma Elish, cuando arriba, y era costumbre en aquellos tiempos nombrar los libros según las primeras palabras que aparecen en el libro. Aquí estamos, se ha traducido, no lo hice yo, esto es una obra por un erudito que mencionamos después. Yo solamente la copié, que está traducido al español, y puse esta parte aquí. Ah, la tablilla número uno comienza así. Esos títulos se los añadieron después, ¿verdad? No está en el documento original, como en el principio, ese es un título añadido. El poema empieza diciendo, cuando arriba los cielos no habían sido nombrados y la tierra firme abajo no había sido llamada con nombre, y nada sino el Apsu primordial, su progenitor, según la deidad, y Mumu, Tiamat, la que los dio a luz a todos, hablando de los dioses, eh, sus aguas como un solo cuerpo confundían. Los desechos del junco no se habían hacinado, el carrizal no había aparecido cuando cualquiera de los dioses no habían sido traídos al ser ni llamados con nombre, no destinados sus destinos. Entonces sucedió que los dioses fueron formados en el seno de ellas. ¿Ok? Los dioses fueron formados. O sea que los dioses que esta gente adoraba en aquellos tiempos antiguos habían sido formados, habían sido creados.
por alguien. Vamos a ver. Otro título que añadieron, generación de dioses. Dice el Lamu y el Ahamu fueron producidos, con nombre fueron llamados. El documento no dice quién los produjo. Eso es lo interesante. Luego de que crecieron en estatura y en edad, Anshar y Kishar fueron formados, que sobrepasaron a los otros dioses. Hicieron largos los días, añadiéndoles los años. Anu fue su hijo, par de sus padres. Sí, Anu, primogénito de Anshar, fue su igual. Anu engendró a su imagen Anudimud. Este Nudimud fue señor de sus padres, de vasta sabiduría, entendedor, poderoso en fuerza, incomparable, más poderoso que Anshar, progenitor de su padre. No tuvo rival entre los dioses, sus hermanos. Bueno, describe la lucha contra Apsu. Andaban en bandada los hermanos divinos, perturbaban a Tiamat con su vaivén interminable, porque Tiamat se refería al mar. Sí, revolvían las entrañas de Tiamat. Laguna, hubo una laguna aquí que se escribe así la traducción, ¿verdad? De que hubo una laguna en el documento, que hay palabras que faltaban. Y hubo una interpolación este, que van en itálicas, que es lo que vamos a leer ahora. Sin- eh, Significado desconocido del poema de la creación de Numa Elish. Ok. Con su ruido estruendoso en la mansión de los cielos, Apsu no podía disminuir el clamor de ellos y Tiamat se quedaba sin palabras ante su comportamiento. Se sobreentiende que decía, aunque no está la palabra allá en el poema. Sus actos eran aborrecibles. Apsu, desagradables eran sus actos eran aborrecibles a Apsu. Desagradables eran sus modos, eran abrumadores. ¿Ok? O sea, esa palabrita que está en colchetes, pues fue añadida por el traductor porque no aparece en el poema original. Entonces, Apsu, el progenitor de los grandes dioses, gritó dirigiéndose a Mumu, su mensajero: Mumu, mi mensajero, que regocijas mi hígado, acércate y vayamos a Tiamat. Fueron y se sentaron delante de Tiamat, cambiando consejo acerca de los dioses, sus primogénitos. Apsu, abriendo su boca, dijo a Tiamat, la resplandeciente: su comportamiento me es verdaderamente aborrecible. De día no encuentro alivio y en la noche no duermo. Destruiré, arruinaré sus modos. Que la tranquilidad sea restaurada, que durmamos. Tan luego como Tiamat escuchó esto, se encolerizó y alzó la voz a su esposo. Gritó apesadumbrada, sola se enfureció, inyectando aflicción en sus entrañas. ¿Qué? ¿Iremos a destruir lo que nosotros mismos hemos construido? Sus modos, por supuesto, son en extremo enojosos, pero esperemos con benignidad. Entonces respondió Mumu, dando consejo a Apsu. Malévolo e inmisericordia era el consejo de Mumu. Destruye, Padre mío, su sedicioso comportamiento. Así tendrá alivio de día y dormirás en la noche. Cuando Apsu escuchó esto, su rostro se dilató radiante a causa del mal que planeaba contra los dioses, sus hijos. En cuanto a Mumu, lo abrazó por el cuello. Cuando Mumu se sentó en sus rodillas para besarlo, ahora bien, cuando ellos habían maquinado entre ellos, fue repetido a los dioses sus primogénitos. Cuando los dioses lo escucharon, anduvieron agitados. Luego se sumieron en silencio y quedaron sin palabras. Sobresaliente en sabiduría, consumado, fértil en recursos, era el omnisciente, discernió su designio, un omnímodo plan contra él trazó y erigió. Lleno de arte hizo su encantamiento contra él, sobresalían
y sacro, sobresaliente, perdón, y sacro. Lo resucitó y lo hizo permanecer en las aguas de Apsu, en tanto que vertía sueño sobre él, profundamente dormido, yace ya, cuando a Apsu hubo derribado, empapado de sueño, Mumu, el consejero, fue impotente para bullir. Ahí tienen, queridos hermanos y amigos, un fragmento. Por supuesto, el documento es más largo, ¿verdad? Quería presentarles solo una porción, una porción ilustrativa de lo que es todo el documento, básicamente. Un poema larguísimo, producido varios siglos antes del Mesías, sí, pero probablemente antes de Moisés, pero no necesariamente, probablemente en el mismo tiempo o incluso un poco después. Eso es discutible. Ahora, fíjense, cuando estudiemos el capítulo primero de Génesis, fíjense bien en el vocabulario. Comparen ese vocabulario que acabamos de leer de ese poema que algunos casi adoran, ¿verdad? En el sentido de que lo consideran sagrado, por lo menos entre comillas, ¿verdad? Y como digamos, un contendor, ¿verdad? Que compite con el Génesis escrito por Moisés. Inspirado por el Todopoderoso, porque Moisés no escribió lo de Génesis de su propia sabiduría, sino inspirado por el Todopoderoso, el creador del universo. Ahora, comparen ese documento que acabamos de leer, una parte, con el capítulo 1 de Génesis que vamos a estudiar próximamente. No es hoy, porque se nos haría demasiado largo el estudio si fuéramos a hacerlo hoy después de haber leído eso, ¿verdad? Lo que quiero es que vayan meditando en eso. Los que deseen tener ese documento, el Enuma Elish en español, me pueden escribir a la dirección que va a estar aquí debajo en este documento, o sea, en este canal, hebraica@gmail.com, y con mucho gusto les envío una copia de la traducción, ¿no? Del documento original. Por lo tanto, hermanos, lo que quiero es, en este momento, a manera de introducción para el próximo tema que vamos a presentar, ya le avisaremos cuándo, probablemente mañana, para que comparen no solamente el lenguaje, sino la conceptualización de los dioses. Cómo en el paganismo se conceptualizaban los dioses, los supuestos dioses, ¿no? Ellos lo llaman dioses, aunque no son dioses, esos eran ídolos de la imaginación de ellos. Pero bueno, así se le llama, los famosos dioses del paganismo. Ahí los menciona por nombres, algunos de ellos, y hay más abajo en el documento. Lo que queremos comparar es no necesariamente, ¿verdad? Lo que dice el vocabulario y las palabras, precisamente, sino los conceptos de lo que son los dioses y de quién los creó. Porque ahí claramente dice que alguien creó a los dioses. ¿Mm? Y entonces, ¿quién fue el que creó a los dioses esos que adoran y adoraban mayormente en aquellos tiempos los paganos? Vaya usted a saber, ellos no lo dicen, ¿verdad? Ese documento no lo dice claramente. Ahora, el Génesis, el libro que se llama Génesis en español, ¿verdad? Que viene del griego, como ya dijimos, esa palabra griega que significa principio, comienzo, eh, utiliza no solamente un vocabulario muy diferente, sino una conceptualización de las cosas, unos conceptos de cómo fue el asunto de la creación, mucho más refinados, mucho más precisos y mucho más lógicos y, por supuesto, inspirados por aquel que creó todas las cosas. No estamos diciendo que el creador mismo escribió ese libro, pero él inspiró a Moisés, dándole la sabiduría y el conocimiento de cómo fueron los orígenes del universo, y lo inspiró entonces para que escribiera ese libro, específicamente el Génesis, ¿ok? Que próximamente vamos a analizar verso por verso, palabra por palabra, poquito a poco, explicando principalmente no tanto las palabras, sino los conceptos encerrados en esas palabras.
Así que con esta introducción les dejo por ahora. Gracias por estar aquí. Recuerden que solamente este video ha sido muy breve porque es solamente la introducción al tema que presentaremos próximamente de un análisis profundo hasta cierto punto y no tan extenso porque siempre tratamos de abreviar, ¿verdad? Para no ser canzones, pero lo más profundo y lo más breve posible. Estaremos estudiando sobre Génesis capítulo 1 y posiblemente capítulo 2. De hecho, yo he preparado este estudio hasta el capítulo 5, pero solamente voy a presentar ahora, o sea, próximamente el capítulo 1 y tal vez el capítulo 2 si nos da tiempo. Si no, analizamos el capítulo 2 en otro video. ¿Ok? Así que gracias por su presencia, gracias por su atención, gracias por estar atento a estos videos que producimos casi cada semana. Y espero que no solamente se contenten con escucharlo, ¿verdad? Y ver el documento y escucharlo, sino que sigan estudiando, profundizando en todos estos temas que estaremos tratando de ayudarles a entender por medio de estos análisis que estaremos presentando, relativo al Génesis, especialmente los primeros capítulos. Así que, queridos hermanos, con esto me despido hasta la próxima. El Todopoderoso los bendiga, los ayude. Shalom.